Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar acerca de la energía eléctrica en la vivienda. Desde que la energía eléctrica se va a producir hasta que llega y se utiliza en nuestras viviendas. La energía eléctrica que se distribuye en las casas, no solo en las casas, sino también en las industrias, se produce en las centrales eléctricas, a partir de fuentes primarias de energía. En prácticamente todas las centrales, la forma de producir corriente eléctrica es muy similar. Se hace girar una turbina acoplada a un alternador, que es el dispositivo que va a generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que se genera va a ser una corriente eléctrica alterna. Por tanto, una central eléctrica es una instalación en la que se convierte energía mecánica en energía eléctrica. Como excepción nos vamos a encontrar los parques fotovoltaicos, en la que la electricidad la vamos a obtener directamente de la transformación de la energía solar. Las centrales eléctricas se clasifican según la fuente de energía primaria que se utilizan para producir la electricidad. La central térmica, la fuente de energía utilizada, son los combustibles fósiles, como pueden ser el carbón, el petróleo, el gas natural. La energía desprendida en la combustión de esos combustibles fósiles vaporiza agua. Y es ese vapor de agua el que va a mover la turbina conectada al generador que va a producir la electricidad. Normalmente estas centrales térmicas tienen chimeneas altas para que todos los gases procedentes de la combustión vayan a la atmósfera. Evidentemente son centrales contaminantes, porque sabéis que esas emisiones gaseosas pues, son muy contaminantes. Luego tenemos las centrales nucleares. La fuente de energía que utilizan es el uranio. El uranio, lo que se hace son reacciones de fisión nuclear dentro de un reactor que está aislado, porque el uranio es un material radiactivo, es muy importante que esté bien aislado. Entonces esas reacciones de fisión, que implican la ruptura de átomos de uranio, pues hace que se vaporice agua, y es el vapor de agua el que mueve la turbina conectada al generador, y de ahí se obtiene la energía eléctrica, la corriente eléctrica. También tenemos las centrales hidráulicas. La fuente de energía es la energía del movimiento del agua. Tenemos agua que está retenida en una presa o en un embalse, que cae desde cierta altura y va a mover la turbina, que está conectada al generador y produce la corriente eléctrica. También tenemos las centrales eólicas. La energía utilizada es la energía del viento. Los aerogeneradores, que son estos son aerogeneradores, sistemas con palas, que giran por la fuerza del viento, y este giro hace que el generador al que están conectadas estas palas produzca la corriente eléctrica. Luego tenemos las centrales solares, que hay dos tipos de centrales solares. En ambas la energía utilizada es la energía del sol. Tenemos las centrales solares térmicas, que concentran la luz solar en un punto para hacer hervir agua, que va a ser el vapor de ese agua el que mueva la turbina, y está conectada al generador y de ahí al tendido eléctrico. Las centrales solares fotovoltaicas están formadas por paneles solares sobre los que incide la luz del sol, y convierten esta energía solar en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. Hay muchas más centrales. Están centrales geotérmicas, donde la fuerza, la energía es la energía del interior de la Tierra. Están centrales de biomasa, etc. La corriente eléctrica que se produce, que ya hemos visto que es de tipo alterno, se va a transformar desde las centrales generadoras
hasta la red de transporte, pero se transporta en altas tensiones, por eso se llaman cables de alta tensión. Cuando la energía eléctrica se encuentra cerca de su destino, hay que volver a transformar esa energía para disminuir su voltaje antes de distribuirla a los diferentes clientes, ya sea una industria o una casa. Tanto la elevación de la tensión a la salida de los generadores como su disminución durante el transporte, ya sea por aquí o por aquí, se llevan a cabo en estaciones transformadoras. Esas estaciones transformadoras tienen en sus equipos transformadores de tensión, que son dispositivos basados en la inducción electromagnética, y lo que hacen es transformar esa corriente en una de menor voltaje. La corriente eléctrica para el uso doméstico se suministra como corriente alterna de 220 a 240 voltios. Cuando llega a nuestra casa, lo primero que hace es pasar por un contador con el que las compañías eléctricas van a medir nuestro consumo. El cableado entra en la vivienda por la llamada acometida. En los cables que llegan a la casa se distingue uno de color marrón, que es el de fase, uno llamado neutro, que es azul, y uno que es la toma de tierra, que tiene bandas amarillas y verdes. La fase y el neutro entran por la vivienda por el llamado cuadro general, que ahora veremos, y de ahí se distribuyen en varios circuitos, como mínimo 3. Uno para el alumbrado, otro para los electrodomésticos y otro para los enchufes de uso más general. La toma de tierra evita que la corriente salga del circuito a través de una persona o de un electrodoméstico. Es decir, que no se produzcan derivaciones que pueden ser peligrosas para la salud de las personas o para que pueden estropear aparatos. Como hemos dicho, en las viviendas tenemos un cuadro eléctrico. La acometida llega al cuadro eléctrico, y en el cuadro eléctrico tenemos los siguientes componentes. Tenemos el ICP, que es el interruptor de control de potencia. Limita el consumo de la vivienda y depende del contrato que establezca con la compañía. Si conectamos aparatos eléctricos con una suma de consumo superior a la establecida, este interruptor salta y no podemos tenerlos conectados al mismo tiempo. Normalmente se encuentra fuera de la vivienda, junto a la puerta de entrada o en el cuarto de contadores. Luego tenemos el IGA, el interruptor general automático, que vigila la intensidad que circula por los cables y los circuitos de la casa, que no supere un determinado valor. Luego tenemos el interruptor diferencial, lo tendríamos aquí, interruptor diferencial o simplemente diferencial, que se encarga de la protección de las personas ante posibles descargas producidas por los aparatos. Este interruptor posee un botón de color rojo que al pulsarlo provoca una derivación a la tierra cortando la corriente. Y luego tenemos los llamados PIA, pequeños interruptores automáticos, aquí tendremos 4, que son dispositivos de corte asociados a varios circuitos de corriente dentro de la casa. Los enchufes, por ejemplo, las luces, los electrodomésticos como el termo, las lavavajillas, la lavadora, el horno o la placa vitrocerámica, etc. Vamos a hablar del consumo eléctrico de los electrodomésticos. Obviamente, los electrodomésticos consumen energía eléctrica al utilizarlos. Realmente lo que hacen es transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Recordemos que la potencia eléctrica era la energía por unidad de tiempo. Se medía en vatios, la energía en julios y el tiempo en segundos. Un vatio era un julio por segundo. Si nosotros despejamos la energía, me quedaría que es P por T, potencia por tiempo. Los fabricantes suelen dar la información en relación al consumo en forma de energía consumida. No la dan en julios, que es la unidad del sistema internacional.
es más normal verla en kilovatios hora. Kilovatios hora. ¿Cuántos julios son un kilovatio hora? Pues recordemos, vamos a pasar los kilovatios a vatios, que es la unidad de potencia en el sistema internacional. Como es kilo, el prefijo kilo significa 1000 vatios es un kilovatio. Y la hora, pues una hora, 3600 segundos. Ya lo tengo aquí en vatios por segundo, que es julios. Me daría 3600 por 1000, que es 3,6 por 10 elevado a 6 julios. 3,6 millones de julios. ¿De acuerdo? Esto sería el equivalente en el sistema internacional de un kilovatio hora. La eficiencia energética de los electrodomésticos se indica mediante un código de letras que va de la A a la G. Colores. De hecho, el A se subdivide en varios niveles. El A+, que es más eficiente energéticamente que el A, y el A2+, que es el más eficiente energéticamente hablando. Luego tenemos el B, C y así hasta el G, que sería el menos eficiente y al que correspondería un mayor consumo eléctrico. Aquí tenemos una factura típica de la luz de Canarias, de Endesa. La factura eléctrica no solo incluye la energía que nosotros consumimos. Nosotros pagamos por diversos conceptos. En primer lugar, pagamos por lo que se llama la potencia contratada. Es decir, nosotros contratamos con la compañía una determinada potencia y por eso pagamos una cantidad fija al mes. Esta potencia, cuanta más potencia tengamos, pues más aparatos podemos tener conectados al mismo tiempo. Si tenemos una potencia baja contratada, pues no podríamos tener sino ciertos aparatos, no todos al mismo tiempo, porque se podrían pasar de la potencia. Luego tendríamos la energía que se ha consumido. La energía consumida lo tenemos aquí, en este caso hemos pagado 15,57 euros por energía consumida, y la energía consumida recoge lo que se ha gastado de energía en el periodo que se está facturando. Normalmente tenemos aquí la lectura anterior del contador y la actual, y restando ambas se obtiene el consumo total del periodo. En este caso sería este que pone aquí, 125 kilovatios hora. Eso sería la energía consumida. También pagamos una cantidad fija por el alquiler de los equipos. Aquí lo tenemos, alquiler de equipos de medida y control. Esos equipos son de la compañía y nosotros los tenemos en régimen de alquiler y pagamos una cantidad mensual por ello. Y por último tendríamos los impuestos, que sería el último concepto por el que pagamos nosotros en nuestra factura de la electricidad. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.